Vamos a saludar con nuestra segunda invitada. Le damos la bienvenida a la abogada Mireya Pazmiño, ex asambleísta de Pachacuti. Va a conversar con nosotros los próximos minutos. ¿Cómo está, abogada? Bienvenida. Gracias por aceptar conversar con Ecuador en Directo. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a Ecuador en Directo. Genito, qué gusto estar nuevamente en este medio de comunicación y qué gusto saludar a todos los ecuatorianos. Gracias por la invitación. Gracias a usted, abogada. Quiero empezar esta entrevista analizando la situación que vive el Ecuador en cuanto a esta crisis de energía que vivimos todos los ecuatorianos y que nadie se escapa porque de alguna manera nos está afectando. Nos está afectando a la gente que tiene la posibilidad de tener una planta eléctrica, igual le afecta, porque no puede poner a funcionar todos los equipos. El presidente de la República, el día del debate, nos dijo que el problema eléctrico, porque ya venía esta crisis en el gobierno de Guillermo Lasso, y se anunció en el 2022, los técnicos de SELEC ya lo venían anunciando, pero no tomaron en cuenta esto. El día del debate, el presidente de la República dijo que el problema eléctrico del Ecuador no era la generación, que era la transmisión eléctrica. Y toda la gente aplaudió lo que dijo el presidente de la República. Todo lo que nos estaba diciendo el presidente de la República era un desconocimiento total. Porque si no generas, ¿qué transmites? Abogada Mireya Pazmiño, ¿cómo leer todo esto que nos vendieron y que ya una vez que el presidente Noboa entró al gobierno, resulta que no tuvo ningún plan de solución de este problema y termina culpando a otros al mejor estilo de Guillermo Lasso? La culpa no es mía, la culpa es de la vaca. Bueno, sí, realmente se podría decir que el Ecuador está en una crisis social, económica, política, y ahora estamos en una crisis energética. Realmente lo que se ha venido haciendo desde los gobiernos anteriores, se podría decir desde el gobierno de Moreno, Lasso y ahora con Noboa, es desinvertir en los sectores estratégicos. ¿Y cuál es el objetivo? Asfixiar la administración, quitarles el presupuesto para lo que es la inversión, para lo que es el mantenimiento de estos sectores. Y se podría también decir que es una crisis inducida. ¿Cuál es el objetivo de inducir esta crisis en estos sectores estratégicos? Es llevarnos a la privatización, porque les convienen y les ha convenido tanto en los gobiernos de Moreno, en el gobierno de Lasso y ahora en el gobierno de Noboa, que estos sectores realmente estén destrozados, no tengan una buena administración, no tenga un buen mantenimiento, especialmente en la parte petrolera como en la parte de electricidad. Y ahora somos los ecuatorianos quienes estamos sufriendo esta crisis. ¿Por qué inducen a esta crisis los gobiernos? Son por intereses personales, para luego estos sectores venderles a precio de gallina robada porque les conviene. Lastimosamente nosotros hemos visto en estos últimos días que hay empresas interesadas que van a generar supuestamente energía y están pidiendo para que se les subsidie el diésel, ¿sí? Como lo llaman, el diésel eléctrico, y están pidiendo subsidios. Luego, no solamente es el subsidio que le da el Estado a estas empresas para que generen energía, sino que también estas empresas, a través de la ley energética que se aprobó recientemente en la Asamblea Nacional, también piden que el Estado les subsidie la electricidad de lo que supuestamente ellos nos van a vender electricidad al Estado. Entonces, es doble subsidio, pero ellos no lo llaman subsidio, ¿no? Ellos le llaman ahora apoyo económico. Entonces, esa es la mentira, o como nos está tachando de burlarse de los ecuatorianos estos últimos gobiernos, inducir a una crisis al Estado ecuatoriano para llevar a la privatización de estos sectores eléctricos y luego de la privatización comenzar
el beneficio personal, el beneficio solamente para un cierto grupo de personas, de amigos cercanos al presidente. Y mientras tanto, el Ecuador es quien está sufriendo todos estos daños que ellos han provocado. Correcto. Desde luego que esta crisis se generó, y el otro día hablábamos con el doctor Miguel Calahorrano, experto en temas energéticos. Él fue ministro de Energía. Él nos decía que durante estos 7 años no se invirtió absolutamente nada en el sistema eléctrico, en nuevas hidroeléctricas, porque cada año hay un crecimiento que tiene que ir sumándose. Son 200 megavatios que crece porque las personas compran un aire acondicionado en la costa, compran un nuevo equipo en casa, las empresas crecen también. Entonces hay que sumar 200 megavatios cada año. Y en 7 u 8 años no se han construido absolutamente ningún megavatio, no se ha construido, no se ha hecho nuevos megavatios, no hay nuevas hidroeléctricas. Quiere decir que tenemos un déficit de 1.600 megavatios. Pero los gobiernos sabían, pues. No lo hicieron, crearon este problema para que venga la solución. Ahora ya está diciendo el Partido Social Cristiano, en un comunicado el día viernes o el jueves de la semana pasada, ellos anunciaron y le hicieron una propuesta al gobierno que la solución a esta crisis son las barcazas, las que existían hace mucho tiempo atrás, en la época del 80, del 90, 2006, 2007. Aquí en Guayaquil estaban por la isla Trinitaria, Puerto Hondo, cerca del río Guayas, instaladas esas barcazas que le vendían energía al Estado, y a veces sin vender energía, sin entregar energía, cobraban por estar estacionadas allí. Entonces ya tienen el plan ellos, el plan de solución. Pero resulta que esos negocios vienen de un partido político que siempre ha estado haciendo negocios con el Estado. Bueno, no solamente viene de ese partido político. Como le dije, es algo inducido, es una crisis inducida. No pudieron invertir, no tuvieron la voluntad de invertir en lo que es los sectores estratégicos, en lo que es la parte energética del país. Y como usted menciona, la población está creciendo, las necesidades de energía crecen también en cada uno de los hogares o en las empresas o en los negocios, en los emprendimientos, y necesitamos energía. El presidente ahora Noboa prefirió en enero de este año, del 2024, pagar 275 millones de dólares de intereses de la deuda, y también se vio cómo comenzaron a recortar o a extraer ese dinero que necesitaban, los 275 millones de dólares para pagar los intereses de la deuda de los sectores estratégicos. Se cuenta y se hizo un estudio que más o menos en CELEC y en CENEL se les retiró 180 millones de dólares. Entonces, ahí está la prueba, ahí están con documentos cómo están desinvirtiendo en estos sectores estratégicos para provocar esta crisis y para que luego los ecuatorianos estemos sufriendo todo lo que hemos estado pasando durante esta semana, porque ya vamos más o menos una semana sin luz, con cortes de luz. Todos están en crisis, en las escuelas, la educación, la salud, cómo estarán en los hospitales, o también la plata que se necesita para activar esos motores que dan auxilio a la falta de energía. ¿Y por qué? No se podría decir por la ineficiencia del gobierno, sino se puede decir por estos gobiernos neoliberales, estos gobiernos que tienen una política económica no en beneficio del país, sino una política económica en beneficio de solamente un grupo de personas que nos están encaminando a llevar a lo que es la privatización, vender los sectores estratégicos a precio de gallina robada, como le dije, inducir estas crisis, es decir, que no valen las hidroeléctricas, manifestar que ya se van a caer. Recuerde también que
desde el gobierno de Lasso al gobierno de Noboa, también lo dijo una de las ministras, que Sinohydro, ¿sí? Hay que ahora concesionar a Sinohydro Coca-Cola Sinclair, porque estaba en mal estado, porque había grietas, que ya mismo esta hidroeléctrica se iba a caer, iba a venir una catástrofe y por lo tanto sería mejor concesionar a Sinohydro. Pero Coca-Cola Sinclair ha sido la que ha generado el 40 o incluso el 50% de energía para los ecuatorianos. Coca-Cola Sinclair en una época ha llegado a generar 1.500 kilovatios. Y esto ha sido el brazo que ha sostenido la parte energética en el país. Entonces, como usted lo mencionó, no solamente es para beneficio de un partido político, del grupo de ese partido político. Esto es inducido para beneficio de ciertos grupos económicos en el país o para algunas empresas extranjeras que vienen y le calientan las orejas al presidente para que se les concesione de una manera o a unos precios muy bajos, pero quienes resultan pagando todo ese daño son los ecuatorianos. Ahora, gracias que se aprobó en la Asamblea Nacional también los arbitrajes internacionales, el presidente, antes de llegar a llegar a acuerdos con estos inversionistas, tendrá que manifestar que aquí en el Ecuador ya no existe arbitraje internacional. Abogada, ¿quiere decir que Coca-Cola Sinclair ya casi se ha pagado esa hidroeléctrica con todo lo que ha generado en energía? O sea, eso es lo que ellos manifestaron, ¿no? Mire el relato que produce hacia los ecuatorianos, que no sirve para nada, que ya mismo se cae, que hay muchas grietas y que lo mejor sería concesionar a Sinohydro. Pero nosotros, como le acabo de manifestar, ha habido algunos años que Coca-Cola Sinclair ha sido la hidroeléctrica que ha generado hasta 1.500 megavatios. Y además, hay pólizas de seguro de esa empresa. Si hay algún problema en cuanto a grietas de lo que tenga, la empresa tiene que arreglar ese problema. Claro que sí, pero ¿dónde está? O sea, ¿por qué hasta el día de hoy no se entrega esa hidroeléctrica al Estado ecuatoriano? ¿Por qué están generando esta crisis para ver si le concesionan a la que construyó esta hidroeléctrica? Entonces, esa es una grave preocupación. Debemos nosotros hacer un llamado a la Asamblea Nacional que haga un proceso de fiscalización, de igual manera a Contraloría, para que se haga una auditoría, qué es lo que está pasando con todos estos sectores estratégicos del país. No solamente las hidroeléctricas, también las petroleras y otros sectores que son de interés de los gobiernos llevar a esta crisis para luego provocar lo que es la privatización. Yo recuerdo que el año pasado, me parece que Santos Alvite, exministro de Energía del gobierno de Guillermo Lasso, anunció incluso concesionar Coca-Cola a Sinohydro, me parece, ¿no? Y lo veía él como una buena oportunidad, dijo. ¿Te recuerda eso? Claro que sí. Lo mencionó. Primero dijo que había que concesionarlo, por lo que le dije, en el gobierno de Guillermo Lasso, que manifestaba que en cualquier momento eso podría ser un desastre, se venía abajo la hidroeléctrica, y también lo dijo ahora en el gobierno de Noboa. La ministra Sommerfield lo mencionó también, que había que concesionar. Quieren concesionar todos los sectores estratégicos, todas las empresas públicas, minimizar el Estado. Y mientras tanto estamos en un país que los ecuatorianos por poco están mendigando un plato de comida, no tienen trabajo, estamos en una crisis muy seria económicamente, de trabajo y social. Con respecto al tema del mismo ministerio, el caso del OCP, que se hizo una extensión del contrato de concesión que tiene la empresa que justamente durante 20 años lucró de ese contrato, resulta que el gobierno de Lasso ya tenía casi que negociada la extensión del contrato y este gobierno lo termina ratificando. ¿Esto genera algún perjuicio al Estado, doctora?
Esto genera mucho perjuicio al Estado ecuatoriano. OCP tenía que ya pasar en el mes de enero a manos del Estado ecuatoriano, pero ellos manifestaron que como hubo esta transición de gobierno, se le dio un plazo de 190 días. En ese tiempo, en estos 6 meses de plazo que le dan a OSP, nosotros seguimos pagando por el transporte de petróleo. Algo que era nuestro, algo que tenían que devolvernos en el mes de enero a todos los ecuatorianos, pero no sé cuáles son las condiciones. Nosotros hemos pedido información de esa acta de acuerdo, de que se extendió el plazo para que se pueda devolver OCP a los ecuatorianos, pero no ha sido factible. Le hemos pedido a Procuraduría. Ellos han manifestado que hay una cláusula en la que no se puede dar esa información de privacidad. Entonces, no sé qué es lo que se está ocultando, pero nosotros los ecuatorianos nos estamos dando cuenta. Si en el mes de enero tenía que estar en las manos de los ecuatorianos, nosotros ya no deberíamos pagar el transporte del petróleo, el transporte que utiliza Petroecuador, pero lo seguimos pagando. Entonces, ¿qué puede ser esto? ¿Qué puede generar esto? Un posible peculado. ¿Cómo nos van a afectar esta mala administración o estas decisiones que están tomando estas autoridades? El ministro o la ex ministra de Energía, quien fue la que firmó este plazo, se podría decir, para la entrega del OCP, y también el presidente de la República. ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Cuáles son las condiciones que pusieron en esa acta de mediación que ellos llaman? Pero nosotros no sabemos. Necesitamos que se transparente cuál es la forma que están negociando. ¿Por qué están vendiendo o por qué están regalando el presupuesto del Estado cuando nosotros necesitamos que sea esto para educación, para salud? Estamos viendo que ahora en el sector de la costa 60,000 niños, ¿sí?, han desertado de las aulas, ya no están estudiando, y esto es una cifra sumamente alta y es algo que debería generarle al presidente mucha preocupación. Pero ¿cuál es el pronunciamiento del presidente? Decir que la consulta popular lo compara con un partido de fútbol, lo trae a cháchara, no sé, es algo preocupante cómo se ha pronunciado cuando nosotros sabemos lo delicado y la grave crisis que está pasando también nuestros niños, nuestros jóvenes, por no tener presupuesto, por no tener dinero para que se pueda invertir en estos sectores sociales. Abogada Mireya Pazmiño, buenos días. Gustavo Jiménez le saluda. Permítame analizar con usted el tema sensible que significa anunciar por parte del gobierno las medidas que están tomando en el tema energético. Esta mañana sale Roberto Luque, ministro encargado de Energía, a decir que recién la próxima semana se van a regularizar los horarios de energía, cuando el país lo que quería escuchar es que ya la próxima semana al final se solventen la situación de los cortes. Su segundo mensaje fue que lo más probable es que las barcazas se logre hacer un contrato inmediato porque ya la necesidad es urgente, pese a que ellos están bombardeando las nubes para que llueva un poquito más y de esa manera elevar la cuota. Primer mensaje. Segundo mensaje, las planillas eléctricas en algunos casos, en una gran mayoría, están saliendo distorsionadas. Hoy leía una queja de un ciudadano que de $110 le salió la última planilla, la reciente, aquí en la costa recién están generando las planillas, en $1,230. Imagínense, de 120 a $1,230. Se le pregunta, el entrevistador de Coavisa le pregunta al ministro y él dice, bueno, estamos analizando a ver si es que no es, qué tan grande es el porcentaje de afectación, porque en realidad lo que pasa es que sí ha habido consumo. O sea, esa realidad demuestra una insensibilidad con lo que está viviendo la ciudadanía. Y tercero, que tiene que ver básicamente con la disposición de este gobierno de no ser claro con lo que está pasando en la situación eléctrica. No ser claro significa
estamos jugando para ver cuál es la reacción de la gente. ¿Usted cree que esto le va a afectar al gobierno en esa proyección política que ha conseguido? Bueno, realmente el gobierno lo que ha venido haciendo los últimos 5 meses de gobierno ha sido mentirnos. No ha aplicado sus propuestas de campaña, no ha ejecutado su plan de gobierno tampoco. Y es algo injusto, ¿no? Mientras los ecuatorianos estamos pagando el consumo de energía, las mineras tienen grandes subsidios. Los subsidios a las mineras, a las petroleras, a la parte privada han sido grandes. Más o menos hasta el día de hoy son más o menos unos 600 millones de dólares. 600 millones de dólares. Y a los ecuatorianos, a la gente pobre, a las familias, les están cobrando la tarifa normal. Y esto es algo injusto, lo que está pasando en nuestro país. Ojalá los ecuatorianos despierten y vean cuál es el modelo, cuál es el plan económico que tiene el gobierno para nosotros los ecuatorianos. Se dice que también a nivel de comercio, a nivel de familias, se están perdiendo más o menos 12 millones por hora, 70 millones diarios de lo que estamos perdiendo los ecuatorianos. Y esas tarifas, yo supongo, me imagino, que debe ser también de la energía que se compró a Colombia. A Colombia se compró también cerca de 600 millones de dólares y esas tarifas deben estar incrementadas en el consumo que han hecho los ecuatorianos. Eso no nos está subsidiando el Estado, pero sí subsidia a las mineras, a las petroleras. Pero a los ecuatorianos sí tenemos que pagar esas tarifas que usted acaba de mencionar. Esperemos que todos los ecuatorianos se despierten, vean cuál es la verdadera intención que tiene el presidente. No vemos nosotros una intención con un plan de gobierno social, con un plan de gobierno que quiera invertir en el país, que sea el Estado quien también proporcione salud, educación a los ecuatorianos, sino es un gobierno que viene con un modelo privatizador, un gobierno que viene, un gobierno neoliberal con medidas en las que quiere que los ecuatorianos estemos más pobres, que los ecuatorianos seamos prácticamente esclavos de las grandes empresas. Por eso la propuesta del contrato por horas, un gobierno que en realidad nos quiere ver en la mendicidad. No quiere a un país que se supere, un país con educación, un país con educación. ¿Cómo despertar a la población de lo que estamos viviendo, de esta situación de mentira, como usted lo ha definido? Porque, por ejemplo, el presidente, antes del referéndum, de la consulta popular, prometió que no iba a haber cortes y no se cumplió. Y ese mismo día prometió que iba a subsidiar el 50% de las planillas. Y hasta el momento, inclusive hoy en la mañana, yo esperaba que el periodista de Coavisa le preguntara eso al ministro, pero fue una pregunta que nunca se topó, pese a que en las redes sociales usted ve a la gran mayoría preguntando, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir esa promesa del presidente? El presidente promete y promete, prometió que iba a subir el IVA para financiar la lucha contra la delincuencia y ahora nos enteramos que ese dinero va a ser utilizado para otra cosa. ¿Cómo despertamos a la gente en este sentido? Bueno, hay que seguir con los diálogos, ¿no? Hay que hacer un llamado como lo ha hecho ya la CONAIE, ha hecho otras organizaciones sociales, otros sectores sociales también. Lo que pasó en la consulta popular creo que fue un gran llamado a la unidad para rechazar este modelo económico de Noboa e informar a la gente qué es lo que pasaba con los arbitrajes internacionales, qué pasaba con el contrato por horas. Entonces lo que necesitamos es hacer un esfuerzo y sentarnos a dialogar, sentarnos a conversar, a informarnos qué es lo que está pasando en cada uno de los sectores, qué es lo que está pasando en todo el estado ecuatoriano. Según eso, un país informado es un país que no se deja golpear al bolsillo, no se deja golpear a la parte social. Necesitamos de manera urgente que nos sentemos a conversar de todo lo que está pasando. Abogada, perdón, ex asambleísta, abogada, discúlpeme, pero este no es un tema de este gobierno, pues esto viene del gobierno de Lenín Moreno, viene del gobierno de Guillermo Lasso, estamos hablando de casi 7 años. O sea, estamos viviendo ahorita en este gobierno las circunstancias de los otros 2 gobiernos que nos han llevado a este desastre y la gente sigue anestesiada. Realmente lo que ha sido es
que algunos medios de comunicación, los medios de comunicación tradicionales, han ayudado a este relato, a los gobiernos. ¿Y los sectores políticos? ¿No? También en los sectores políticos también necesitamos que ellos informen y que no estén ahora, o que la política no se utilice para transar o para cuestiones personales. La política se debe utilizar para informar al país y generar un plan o un plan que proyecte al Ecuador a crecer económicamente, a un bienestar social, a un bienestar de la gente, del país. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos y lo tenemos que hacer a través de ustedes, de los medios de comunicación, a través de organizaciones sociales, a través de todos los colegios, de las universidades. Pero eso debemos incentivar, que sea las personas que estén interesadas de cómo está el país y qué es lo que se está necesitando, Abogada, tratar de construir un nuevo proyecto político. pero es que créanme que a mí me cuesta. Y yo soy y discúlpeme que sea muy frontal en esto, pero a mí me cuesta porque yo tengo 36 años trabajando en la comunicación. Y para mí los ejemplos en la política cada vez me decepcionan más. Hablemos recién de lo que está pasando en la propia Asamblea hoy en día. Hasta hace pocos 2 o 3 meses había un amor cordial entre la Asamblea y el gobierno, y ahora resulta que hasta construye, ya no se lleva con el gobierno. Ahora el social cristiano no sabe para dónde mismo irse, porque el presidente de la Asamblea dice, no estamos divorciados, pero en cambio el presidente del Partido Social Cristiano dice, no, sí, vamos a tener que manejarnos de forma separada. Revolución Ciudadana ya tomó en firme su decisión. ¿Qué ejemplo tenemos de la política, poniendo como ejemplo a la Asamblea, que es la escuela de la política en este país? Mire, lo que como yo le mencionaba, ¿no? Ahora la política hay que tomarle en conciencia y en bien del país, no en bien de cada uno o personal como lo han estado haciendo, tanto en la Asamblea Nacional como en los partidos políticos. Ha habido varios proyectos de ley, estos 5 proyectos de ley que han aprobado en la Asamblea Nacional, que es realmente muy perjudicial para todos los ecuatorianos. Nos han subido el IVA, se ha aprobado esta ley energética en la que solamente va a privilegiar a las grandes familias, entre ellas está el grupo Novis, que se le va a dar grandes subsidios, no solamente 1 o 2 subsidios que ellos los llaman ayuda económica, y otras leyes también que nos van a causar varios estragos a la economía del país. Necesitamos que estos partidos políticos, necesitamos que las bancadas en la Asamblea Nacional se sienten a conversar sobre un modelo de desarrollo para país y que no sea solamente para un mes, para 2 meses, para un año, sino un modelo de desarrollo que sea sostenible, sustentable, hasta más o menos unos 30 años. Eso es lo que necesitamos, y esa clase de diálogos con los ecuatorianos, con los jóvenes, con los partidos políticos, y tratar de incentivar a que se sienten a conversar, a que se sienten a generar ideas, a generar debates, porque eso es la política, y está realmente ahora distorsionado el concepto de política. Piensan que estar en la política es solamente para llegar a acuerdos y poder satisfacerme yo, la persona, o solamente un grupo de personas. Entonces, esto debemos nosotros instaurar este relato en todos los lugares que nosotros podamos hacerlo. Ustedes siempre lo están haciendo también en su medio de comunicación. Tratar de también indicar a las personas, a los ecuatorianos, las mentiras que nos están provocando estos otros medios de comunicaciones tradicionales, ¿no? Que son quienes están ahorita haciendo la propaganda política ya a un presidente que nosotros estamos viendo nos han mentido constantemente en todo lo que ha dicho, desde su campaña hasta en la actualidad. No sabe para dónde va, no tiene un plan, no hay una buena administración. Lo que estamos viendo nosotros es un gobierno que solamente nos está llevando a empobrecernos y a beneficio de solo su grupo de amigos y de familia, que ellos son los únicos que van a salir beneficiados en estos momentos. Por eso me ratifico en esta frase de que la política de hoy en el Ecuador no converge en los intereses generales, sino que la política promociona intereses particulares hoy en día. Y tanto así, como usted lo ha definido en la Asamblea, abogada Mireya Pazmiño,
el gobierno le ha faltado el respeto, ya no respeta a la Asamblea. Vea usted lo que pasó cuando las comisiones llamaron a los ministros a dar respuestas sobre las labores o funciones que están haciendo en la lucha contra la delincuencia. Vea usted la reciente queja de la Comisión de Fiscalización de Economía que hace al ministro, que por segunda vez lo han llamado y ni siquiera ha mandado un escrito a pluma, por lo menos, disculpándose que no. O sea, le ha faltado el respeto. El gobierno se siente con todos los poderes a tal nivel de que está dejando a un lado el segundo poder más fuerte, que es el legislativo. Los acuerdos que generaron al inicio del gobierno de Noboa, supuestamente ciertas bancadas manifestaban que le estaban dando gobernabilidad ahora al presidente. La Asamblea Nacional no tiene que darle gobernabilidad. La Asamblea Nacional, una de las principales funciones de la Asamblea Nacional es la fiscalización y es la generación de leyes, es legislar en favor de los ecuatorianos, de las grandes mayorías. No entiendo por qué aprobaron estos proyectos de ley sin ser comunicados, sin ser socializados con todos los ecuatorianos. ¿Conviene o no conviene aprobar un proyecto de ley? Vimos nosotros últimamente que aprobaron el proyecto de turismo y el presidente salió en su cháchara, en su burla, a decir que él ya ha ganado este proyecto de ley y que se iba a la farra luego de lo que pasó en Europa. Entonces, esto es una cháchara, una burla hacia los ecuatorianos. Ese proyecto de ley solamente va a ayudar a las grandes empresas dedicadas al turismo que está involucrada su familia y otros grupos económicos también, pero el turismo comunitario desaparece, ya no va a existir el turismo comunitario. ¿A quién afecta eso? A las familias ecuatorianas que están o que viven de ese turismo, de esa clase de economía dentro de sus comunidades. Pero no, solamente se aprueban leyes, como le dije, en beneficio económico de ciertos grupos, nada más que existe en el país. Y esta clase de políticos también que ahora están solamente para beneficios suyos o para beneficio de cierto grupo. Nosotros hemos visto también últimamente que ha salido a algunos líderes cuando se les llama a la unidad, que ya ponen barreras, que ponen paredes o que ponen sus líneas rojas. Creo que nosotros la principal línea roja que deberíamos tener para poder unirnos todos los ecuatorianos es no a la pobreza, no a la mendicidad, no a la injusticia que existe en el país y que estamos viviendo nosotros los ecuatorianos con esta clase de presidentes de los últimos 3 periodos que hoy les está viviendo el Ecuador. Mire, estamos sin luz, estamos como en la época de los cavernícolas prácticamente, sin luz, sin trabajo, sin comida, sin educación, sin salud. ¿Dónde vamos a parar si nosotros no tomamos conciencia de qué es lo que está pasando en el país, cuáles son las necesidades importantes que necesita el país y no venir con barreras para poder bloquear y no llegar a acuerdos y a la unidad para que los ecuatorianos puedan elegir con conciencia un buen gobernante? Finalmente, asambleísta, ¿cómo calificar el asalto a la Embajada de México en Quito por parte de este gobierno? Que el presidente realmente ha puesto a personas que desconocen el ministerio que van a manejar. No ha respetado los tratados internacionales, un desconocimiento total y una arbitrariedad, una prepotencia de presidente que tenemos nosotros los ecuatorianos. Una vergüenza a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Esto no se ha dado en ninguno de los países, no ha habido, siempre ha sido el respeto a la soberanía de cada uno de los países en sus embajadas. Y lo que hizo el presidente Noboa realmente se va por encima de lo que son los tratados internacionales, por encima de la Constitución, por encima de la ley. Han venido violando de una manera brutal, de una manera que no puedo descifrar realmente la gravedad de lo que hicieron con la Embajada de México. Quiero agradecerle, abogada Mireya Pazmiño, por su tiempo para conversar con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. A ustedes, muchas gracias por la invitación y una bonita mañana.
Gracias a la abogada Mireya Pazmiño, ex asambleísta por la provincia de Bolívar.